Yo quiero platicar con ustedes lo que creo que está pasando en el mundo y en México, y lo que está pasando es algo muy raro. Si ustedes se sienten en una situación extraña, tienen toda la razón. Estamos viviendo algo que ningún ser humano había vivido anteriormente, y esto exige que pues empiece yo con un poquito de contexto, porque si no, no se puede entender lo que está ocurriendo. En cuanto nos permitan ver la presentación va a ser más fácil. Ahí está. Es que si no, no puedo, necesito la presentación. Y digo, voy a tener que hablar con un contexto bastante amplio, no voy a dedicar tanto tiempo, pero es un contexto un poquito raro, tengan paciencia, porque eso es realmente lo que nos va a permitir entender qué es lo que está ocurriendo en este momento, de qué tamaño es la transformación que estamos viviendo, y con base en ello hablar de México, la coyuntura y lo que espero que pase hacia adelante. Entonces, déjenme empezar literalmente desde el principio. Los seres humanos tenemos 200,000 años de existir. Y en esos 200,000 años hemos roto con el pasado en muy pocas ocasiones. Lo hicimos hace 20,000 años cuando inventamos la sociedad y gracias a ello pudimos inventar la agricultura. Hace 6,000 años aprendimos a escribir y con esto pudimos empezar a construir ciudades. Hace 3,500, 3,000 años inventamos el alfabeto y eso nos permitió construir mejores historias y gracias a ello construir imperios. Y hace 500 años aprendimos a enfrentar la incertidumbre y esto transformó por completo la vida de los seres humanos. Para que sea más fácil entender qué es lo que hemos hecho, lo que están viendo en la pantalla ahorita es el consumo de energía por ser humano desde hace 16,000 años. Está medido en miles de calorías al día. Como todos saben, una persona debe consumir más o menos 2,000 calorías diarias en comida, ¿no? Si consumen más les pasa lo que a mí, se empiezan a inflar. Pero no nada más se consume comida, necesitamos ropa, necesitamos vivienda, etcétera. Entonces, se estima que un ser humano debe consumir entre 7 y 8,000 calorías diarias para poder vivir en las zonas templadas del planeta. Y vean cómo hace 16,000 años, o sea 14,000 antes de Cristo, estábamos consumiendo 4,000 calorías al día. Esto significa que los seres humanos no podían ni siquiera ocupar todo el planeta. Y si hubiéramos seguido viviendo en las condiciones que estábamos entonces, hoy apenas nos estaríamos acercando al nivel de consumo de energía que es indispensable, digo, para poder vivir en un mundo más o menos templado. Pero inventamos otras cosas, nos empezamos a organizar distinto y esto nos permitió consumir más energía. Luego inventamos los imperios y esto nos permitió tener tanto energía disponible que no solo nos alcanzaba para comer, sino para construir edificios y monumentos que todavía pueden ver ustedes en distintas partes del mundo. Pero todo esto no es nada comparado con lo que hicimos después. Lo que están viendo en este momento en la pantalla, en realidad es ahora esta parte gris de allá abajo. Y lo que hicimos en los últimos 500 años es este brinco monumental en consumo de energía, que es lo que nos permite estar aquí en edificios de este tamaño, con foquitos, sonido, computadoras, etcétera. Ese cambio es el verdaderamente importante de los últimos 500 años y eso es lo que nos permitió vivir como vivimos hoy. ¿Cómo es que los seres humanos nos organizamos para poder consumir energía y producir y demás? Bueno, la clave de los seres humanos es que nosotros nos comunicamos. Todo el mundo cree que los seres humanos piensan, pero eso no es cierto. Los seres humanos no piensan, los seres humanos hablan. Y eso es lo que es importante, esa es nuestra gran diferencia con los animales. Y hablar, comunicarnos nos permite construir una interpretación común del mundo. Y es esta interpretación la que nos permite organizarnos y gracias a ello producimos y consumimos energía. Más fácil en dibujito, la comunicación nos permite construir una interpretación del mundo, gracias a eso nos organizamos y por eso podemos producir y consumir energía. Distintas formas de energía nos permiten producir un poquito distinto y mejorar la organización, y para que no se les olvide nunca, es un triángulo con un Pac-Man, así es más fácil acordarse de esto que estamos viendo. ¿Por qué es relevante esto? Porque eso nos permite entender mucho mejor lo que hemos hecho los seres humanos. Vean, tenemos 200,000 años de existir y la inmensa mayoría de ese tiempo lo único que sabíamos hacer era recoger frutas del suelo y matar animales a pedradas. Eso es todo lo que hacíamos. Durante 180,000 años los seres humanos solo hicimos eso. Vivíamos en grupos chiquitos y matábamos animales. Si lo midieran en la historia humana en un reloj de 12 horas, más de 10 horas y media estuvimos matando animales con piedras y no salíamos de ahí. ¿Cómo fue que logramos salir de ahí? Porque el lenguaje nos permitió empezar a construir historias. Y
La primera historia verdaderamente importante de los seres humanos es la de ese cráneo que ven ahí. Ese es un cráneo original natufiano de hace 16,000 años. Este pueblo, los natufianos, fueron los primeros a los que se les ocurrió una idea brillante. Una vez que murió un antepasado, en vez de enterrarlo completito, le quitaron la cabeza, lo limpiaron muy bien el cráneo, lo adornaron, le pusieron conchitas en los ojos y lo pusieron en el centro de la vivienda. Y esto se convirtió en la referencia de todos. Y esta referencia permitió que en vez de vivir en grupos de 50 o 60 personas, como lo habíamos hecho durante 180,000 años, a partir de este momento pudimos empezar a vivir en grupos de 200 o 300 personas. Y con tantas personas viviendo juntas, es decir, con una sociedad, ya es posible inventar la agricultura. Es al revés de lo que todo mundo cree. No es la agricultura la que construyó la sociedad, es la existencia de la sociedad la que nos permitió empezar a sembrar. Hace 6,000 años aprendimos a escribir y la escritura permitió perfeccionar los cuentos. Y entonces ya no seguimos adorando antepasados, los elevamos de nivel, los convertimos en dioses. Y entonces cada ciudad empezó a inventar su dios y con los dioses que se iban juntando entre ciudades fuimos construyendo estas inmensas mitologías o religiones del pasado. Fue precisamente la existencia del dios lo que permitió la existencia de la ciudad. Y cuando hay una ciudad ya tienes tanta gente que no solo te alcanza para producir comida en el campo, tienes tiempo de sobra como para empezar a hacer metalurgia. Y esto nos permitió empezar a utilizar el bronce. Esto es lo que ustedes conocen como la edad de bronce del tiempo que estuvieron en la escuela. Hace 3,500 años más o menos inventamos el alfabeto y los chinos aprendieron a escribir, antes de esto no escribían, y esto nos permitió tener ahora una forma de comunicación mucho mejor y los dioses dejaron de ser dioses comunes y corrientes y se convirtieron en dioses universales. Y cuando yo tengo un dios universal ya no junto 3,000 o 4,000 personas, junto millones de personas, y esto es lo que permitió la construcción de imperios. Esta es la época de los imperios, el imperio romano, el imperio Han en China, el imperio parto, todos ocurren con base en la existencia de estas religiones universales. Y el tiempo que tenemos disponible es tan grande que podemos empezar a producir hierro, la edad de hierro como se llamaba. Hace 500 años inventamos la imprenta. Y el problema de la imprenta es que empieza a haber información para todos. Y cuando todos intervienen son muchas ideas, son muchas personas y es bien difícil mantener vivo a Dios. Entonces empezamos a matar a Dios. Y si uno no tiene Dios, no puede tener ni reinos ni imperios. Entonces lo que hicimos fue inventar las naciones. La nación es un invento que nos permite vivir en grandes grupos sin necesidad de tener a Dios como referencia. Y esto nos permite que podamos tener suficiente población como para ya no estar produciendo solo metales, sino incluso llegar a tener la industria. Este último ciclo creo que es importantísimo porque es algo que ustedes más o menos conocen. Inventamos la imprenta. La imprenta nos permitió empezar a pensar distinto. Fue la época de la Reforma y la Ilustración. Gracias a esto inventamos las naciones y eso nos permitió tener una industria que eventualmente empezó a consumir combustibles fósiles. Pero ahí como lo ven, esto tardó 500 años. No es una cosa de un día para otro, 500 años. A mediados del siglo XV inventamos la imprenta, a mediados del siglo XVI empieza en serio la reforma. En 1648 inventamos las naciones. La revolución industrial normalmente se fecha hacia 1780, pero fue hasta mediados del siglo XIX que empezamos a consumir combustibles fósiles. Para 1900 inventamos la electricidad y el motor de combustión interna. Y eso nos permitió organizarnos distinto al extremo de que creamos el estado de bienestar. Y ahora todo el mundo cree que el estado de bienestar es lo normal y piensan que eso debe seguir existiendo siempre. Pues no, el estado de bienestar es una organización muy particular de los seres humanos que solo existió del fin de la Segunda Guerra Mundial al fin del siglo XX, ya se acabó, ya no puede seguir existiendo. Pero es lo que pensamos que es normal porque es lo que aprendimos, ¿me explico? Entonces la forma como nos organizamos es lo que nos permite ir creciendo y esta organización depende esencialmente de cómo nos comunicamos. Vean lo que hicimos en estos últimos 200 años, multiplicamos la riqueza del mundo por 100 veces. No por 2 o 3, por 100 veces en 200 años. Si lo miden por persona, lo multiplicamos por 14. Cada ser humano hoy es 14 veces más rico de lo que eran los seres humanos en 1800. Cada mexicano es 14 veces más rico de lo que eran los mexicanos cuando nos independizamos. ¿Y por qué lo logramos? Porque aprendimos a enfrentar la incertidumbre.
Nos dimos cuenta que la incertidumbre no es un enemigo, sino una herramienta. Y esto se ve muy claro en el conocimiento. La ciencia es incertidumbre todo el tiempo. No hay respuestas fijas en la ciencia. Todas las respuestas científicas están sujetas a irse corrigiendo. Esa es la gran diferencia entre la ciencia y la religión. La religión tiene respuestas eternas. La ciencia tiene respuestas transitorias, que van a cambiarse en cuanto encontremos mejores explicaciones. Lo mismo ocurrió en materia económica. Aprendimos que el riesgo es lo que permite generar riqueza, y por eso multiplicamos por 100 la riqueza, porque aprendimos a enfrentar el riesgo. Y lo mismo ocurre en materia política. La democracia es la mejor forma de administrar la incertidumbre. Por ejemplo, miren, mucha gente no quiere a Peña Nieto. No se angustien. El 30 de noviembre de 2018 se va. Y el que sigue puede ser peor, pero tampoco importa. El 30 de noviembre de 2024 se va a ir igual. Eso es la democracia. No sabemos quién va a gobernar, pero sabemos que se va a ir y sabemos cuándo. Esa es la diferencia con los regímenes autoritarios. En un régimen autoritario ustedes sí saben quién gobierna, pero no saben si se va a ir, ni mucho menos cuándo. Ahí está Fidel en Cuba, 90 años y no se va a morir nunca ese güey. Y ahí va a estar, ¿me explico? Entonces esto fue lo que aprendimos a hacer los seres humanos, y es un proceso muy reciente, pero a ustedes no les tocó exactamente ese proceso. Ustedes, nosotros, formamos parte de una generación distinta, que es la generación de la televisión. La televisión es otra forma distinta de comunicarse y aparece hacia fines de los años 40, principios de los 50. Si quieren, un poquito antes, el cine sonoro y la radio es de fines de los años 20. Y esto nos lleva a pensar totalmente distinto de antes. A partir de este momento ya no pensamos como pensaban los que vivían de la imprenta. Nosotros vivimos de las imágenes. Y esto es lo que explica por qué existe el rock. Sin televisión nunca hubiera existido el rock, nunca hubiera existido 1968, nunca hubiera existido Vietnam. No existirían la izquierda y la derecha. La forma de interpretar el mundo en izquierda y derecha es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso no era así. Y ustedes creen que es lo normal, y todo lo que se imaginan, se lo imaginan en términos de izquierda y derecha, es decir, de los dos grandes polos que había en el mundo. Pero eso solo existió de fines de la Segunda Guerra Mundial a fines del siglo XX. A esta forma de organización correspondió una forma de producción distinta, la producción en masa, que nos permitió movernos a hacer bloques comerciales y después, propiamente hablando, la globalización. Y esto llevó consigo un consumo de energía cada vez más eficiente, a pesar de lo que todo el mundo cree. Desde los años 90 todos los países industrializados son más eficientes en el consumo de energía. Por eso les digo, ustedes son la única generación de seres humanos que va a estar viviendo estos dos momentos, y por eso nos sentimos tan fuera de lugar, porque a partir de 1995 arrancan las tecnologías de información y comunicaciones. Si quieren 94, que es cuando aparece internet y los celulares empiezan a ser accesibles, o si quieren 2006, que es cuando las redes sociales realmente son hegemónicas. A partir de ese momento pensamos distinto. ¿En qué pensamos ahora? Pues en cosas bien raras. Le puse ahí derechos sociales, entre comillas, pero pues nomás por ponerle algo. A ver, ¿cuál es el tema que más hemos discutido los 2 últimos años en todo el mundo? El matrimonio de personas del mismo sexo. ¿A quién le importa eso? Pues a quien le gustan las personas del mismo sexo. ¿Cuántos son? Yo no sé, pero los estudios indican que 8% de las mujeres y 12% de los hombres prefieren a alguien de su mismo sexo. Es decir, el 10% de la población realmente está interesada en el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, pero lo discutimos todos. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten eso. Todos los temas que estamos discutiendo hoy en el mundo son temas de minorías. Minorías que se pueden organizar gracias a las tecnologías de información y comunicaciones y pueden llevar sus temas a la agenda pública. Digo, no es exactamente lo mismo, pero conceptualmente, en términos de comunicación, es igual. La gente que no le gustan las corridas de toros, pues siempre ha habido gente que no le gustan. Había 2 aquí en el DF y 1 en Guadalajara y otro en Monterrey, y nadie los pelaba porque eran re poquitos. Pero ahora se pueden comunicar a través de las redes y se pueden organizar y se convierten en un grupo, y cuando hay un grupo hay política. Y entonces esto significa que la política tiene que estar reaccionando a temas que se construyen en las redes sociales a partir de grupos minoritarios. No nada más el asunto del matrimonio de personas del mismo sexo, no nada más el tema de las corridas de toros. Están los animalistas que afirman que los animales son más importantes que los seres humanos. Están los veganos que dicen que no comen carne, los peatones, la gente que le gustan las bicicletas, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes.
Pero ninguna de esas cosas es un tema que pueda explicarse en términos de izquierda y derecha. En consecuencia, izquierda y derecha en todo el mundo se están derrumbando, porque no pueden tener respuestas a estos temas. Y entonces todos los partidos grandes de izquierda y derecha del mundo se están hundiendo, todos. Y esto es lo que explica el por qué existe alguien como Donald Trump, o por qué existe Bernie Sanders, o por qué existe Podemos en España, o 5 Estrellas en Italia, o el Frente Nacional en Francia, o el Partido Independentista del Reino Unido, o Alternativa para Alemania. Todos son grupos extremistas que nunca hubieran tenido sentido en el viejo mundo que todos nosotros vivimos, pero que ahora son la única respuesta que encuentra la gente. Y la gente empieza a votar por ellos. Entonces esto nos va a llevar a organizarnos distinto, y a esa organización distinta le va a corresponder una forma de producción distinta que le estoy llamando The Internet of Things, ahorita explico por qué, y también una forma distinta de producir y consumir energía. Déjenme un poquito más de detalle en lo que está pasando hoy, de este último ciclo, porque creo que es importantísimo para entender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa con la información? Bueno, pues la información ahora se mueve en tiempo real, literalmente. Todos ustedes saben lo que ocurre en el mundo en el momento que ocurre. Eso no era así en el otro ciclo. Los que vivimos en la época de la televisión sabemos que teníamos que estarnos esperando todo el día para ver el noticiero en la noche, porque ahí salían las noticias. Uno sabía que pasaban cosas en el mundo, pero no sabía cuáles ni cómo hasta que no veía el noticiero. ¿Quién ve hoy un noticiero en la noche? Nadie. ¿Qué le vas a ver al noticiero si ya sabes todo? Por eso Televisa cambió. Digo, aprovecharon que ya Joaquín estaba viejito, se deshicieron de él, y aprovecharon, se deshicieron de mí, que estaba yo de comentarista, y entró la señora Merkel. ¿Y qué es lo que hace Denise Merkel? No lee noticias. Denise Merkel hace reportajes, es decir, está dando información adicional, no está leyendo las noticias. Y a mucha gente no le gustó porque lo que querían era que leyeran las noticias. Pero esos son los viejitos. No es solo que la información viaje en tiempo real. Todos los consumidores de información hoy son productores de información. Y esto significa que cada uno de nosotros y que cada uno de los grupos está elevando sus ideas a nivel de la agenda pública. Y entonces ya no se puede controlar el flujo de información. En el ciclo anterior, acuérdense, controlar 2 cadenas de televisión y un par de periódicos nacionales permitía controlar toda la información de un país. Lo hacíamos en México, pero lo hacía también Estados Unidos. Los países europeos tenían un solo canal de televisión que era propiedad del Estado para que no hubiera ni discusión. Y entonces controlaban la agenda los políticos y nos decían para dónde íbamos. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que nadie puede controlar la agenda pública y está brincando todos los días, y los políticos tienen que reaccionar frente a ello y no pueden. Y entonces ustedes creen que los políticos de hoy son peores que los de antes. No son peores, son iguales. Nada más que nadie puede responder a la velocidad a la que se mueve la agenda pública hoy. Y esto lo que significa es que hay un volumen de información brutal. Vean, puse estas cifras, pero son para pantallar, no les hagan caso. Miren, lo importante es esta gráfica. Este es el porcentaje de personas conectadas a Internet. En 1995 era 0. Hoy el 50% de los seres humanos está conectado a Internet. Eso significa que del otro lado de su aparatito hay 3.500 millones de seres humanos. Cualquiera de ustedes puede comunicarse ahorita con 3.500 millones de seres humanos. La inmensa mayoría no les va a entender porque habla otro idioma, pero eso no es un asunto grave, se está resolviendo con los sistemas de traducción. Ustedes podrían comunicarse con 3.500 millones de seres humanos. ¿Y con cuántos se comunican? Con los menos posibles. Es decir, lo que estamos haciendo es nada más comunicarnos con quienes piensan y hacen lo mismo que nosotros. Para eso ponemos nuestra página de Facebook y nuestra dirección de Twitter o Instagram o lo que sea. Y ahí nada más llegan nuestros amigos a opinar. Y si alguno de ellos dice una cosa que no nos gusta, vámonos, güey, lo desapareces. Deja de existir en un instante, me explico. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una paradoja increíble. El momento en el que los seres humanos se podrían comunicar con más personas en toda la historia de la humanidad es el momento en el que los seres humanos deciden construir islas de personas que solo piensan y hacen lo mismo que todos ellos. Es decir, nos vamos agrupando en islas cada uno de nosotros y vamos generando aislamiento. Y al aislarnos, lo que estamos haciendo es romper la comunidad. Y sin comunidad el asunto es totalmente distinto. En los años 60, por ejemplo, luchábamos en el mundo por los derechos civiles. Esta es la gran lucha de Martin Luther King. En los años 80 luchamos por los derechos humanos, acuérdense, fue la transición a la democracia de América Latina, incluyendo México. Hoy, ¿por qué luchamos?
Hoy luchamos, como dicen los jóvenes, por you only live once. Es decir, no me importan los demás, mi vida es lo único importante. Es decir, el sistema de comunicación que nos permite comunicarnos con más personas en toda la historia nos está convirtiendo en los más egoístas. Y este es un fenómeno extraordinario, porque lo que eso significa es que la política no puede responder. No hay respuestas porque izquierda y derecha ya no tienen sentido. Izquierda y derecha servían para resolver los problemas de la época de la televisión. Izquierda y derecha ahorita no sirven. Entonces la gente no tiene respuestas. Y cuando la gente no tiene respuestas le da miedo. Y cuando la gente tiene miedo a la incertidumbre, lo que hace es regresar a sus creencias, a lo que realmente cree, a lo que está en lo profundo de su corazón. Y en lo más profundo de nuestro corazón no somos buenas personas los seres humanos. Le tenemos mucho miedo a los otros. Y entonces esto es lo que explica el por qué crece el racismo y por qué crece el pleito contra la migración, porque les tenemos miedo a los demás. Y hay demagogos que aprovechan eso para con ello tratar de alcanzar el poder. Ese es el caso de Donald Trump, pero es el caso de muchos otros en el mundo. Es un fenómeno natural. La gente está teniendo miedo. No es un problema económico, es un problema que tiene que ver con esta angustia que le da a las personas no entender lo que está pasando en el planeta. Esto va a significar un cambio en producción también, ¿no? Ya todos conocen los robots, la tercera dimensión, el internet de las cosas, pero el asunto es más interesante todavía. Se va a acabar el empleo, no va a haber más empleos. Los empleos que hay en el mundo hoy son todos los que va a haber y se van a hacer cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos que trabajen 8 horas diarias las personas, ¿no? Ya nadie trabaja 8 horas diarias, ¿no? Todo el mundo dice que sí, que trabaja más, no es cierto. Se la pasan chateando, se la pasan viendo páginas en internet, se toman un café con el de junto, nadie trabaja 8 horas. Entonces esto ya no tiene futuro. No quiero decir que no vaya a haber trabajo va a haber de sobra, lo que no hay es empleo. Me refiero al empleo como esta cosa donde uno trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana a cambio de un sueldo y prestaciones y jubilación. Eso ya se acabó y no vuelve a existir. Y esto angustia a muchas personas porque están esperando empleos. No va a haber empleos, hombre, piensen distinto. Trabajo hay de sobra, pero no de 8 horas diarias y menos con pensión garantizada. Hay que ir ahorrando cada uno de nosotros. Se van a acabar las profesiones. No voy a meter mucho aquí porque todo el mundo se enoja, ¿no? Pero contadores, ¿cómo para qué necesita uno contadores? El SAT ya tiene toda la información de ustedes. ¿Cuánto facturaron en ventas? ¿Cuántas cosas compraron y les facturaron? ¿Cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias? ¿Cuánto tienen en sus tarjetas de crédito? Y por eso el SAT en abril mandó 25 millones de declaraciones prehechas para que todo el mundo dijera sí o no, ¿no? Y si decían sí y tenían saldo a favor, en 5 días les depositaban. Y decían sí y tenían saldo en contra, ese mismo día les quitaban la lana y asunto resuelto. Digo, sí necesitas contadores para cosas en serio, ¿no? Planeación, contabilidad de costos, pero necesitas 3, no 30,000. Entonces esto va a ir cambiando. Los médicos, no hay médico que pueda tener en la cabeza la literatura especializada de su área, de su especialidad, no hay. Las computadoras sí lo pueden hacer. Entonces esto va a ir cambiando notoriamente y los seres humanos nos vamos a tener que dedicar a cosas distintas de las que hacíamos. Especializarnos sobre todo en servicios, que es donde tenemos futuro. Por ejemplo, en educación, aunque cada vez menos, cada vez hay menos gente disponible para educar, ya no nacen personas. El único continente donde crece la población hoy en el mundo es África. Todos los demás continentes reducen su población, algunos están estables, otros la reducen. ¿Por qué nacen en África? Yo no entiendo, si no hay nada que hacer ahí, pero ahí es donde nacen, ¿no? Salud, ahí sí vamos a tener muchísimo mercado porque la raza ya no se muere, ¿no? Y hay que andarla pastoreando y se van a necesitar un montón de enfermeros, enfermeras, terapeutas, todo tipo de cosas de esas. Entretenimiento y comunicación. ¿Por qué? Porque si la gente ya no trabaja 8 horas, tiene un montón de tiempo libre. ¿Y qué puede hacer un ser humano en su tiempo libre? Nada más 2 cosas, entretenerse y comunicarse. Todos los que le venden al entretenimiento y la comunicación están vendiendo lo que quieran. Eso es la razón por la cual Twitter y Facebook valen lo que valen. Eso es lo que explica por qué los deportistas profesionales ganan millones de dólares. Hace 40 años un deportista profesional ganaba lo mismo en cualquier otra profesión. Un mecánico, un ingeniero, un maestro ganaba lo mismo que un futbolista. Hoy un futbolista gana en millones de dólares. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada que hacer. Y entonces prenden la tele para ver el fútbol y el béisbol y el americano y los señores ganan una fortuna. Es más, miren, si ustedes se dedican a hacer telenovelas, se pueden construir la casa que quieran. ¿Se dan cuenta? Es cambio tecnológico. El cambio en producción implica un cambio en energía. Se acaba el petróleo.
No quiero decir que se acaba el petróleo, se acaba la era del petróleo. Es como las piedras, ¿no? La edad de piedra no se acabó porque no hubiera piedras, ahí sigue habiendo piedras. Lo que pasa es que ya no tenían utilidad. El petróleo es lo mismo. Hoy tenemos más petróleo que en cualquier otra época de la historia, pero ya no lo necesitamos mucho. Entonces va a ir reduciendo el consumo de petróleo en el tiempo y esto implica que el petróleo no vuelve a subir de precio. Entonces, si ustedes tienen una empresa petrolera, por favor, desháganse de ella lo más pronto posible. Esto no tiene futuro. ¿Dónde está el futuro energético? En la electricidad. La electricidad no es una energía, como todos saben, es una forma de mover energía de un lado a otro, pero permite producir en grandes plantas mucho más eficientes. No solo eficientes en términos de producción, sino eficientes en términos de limpieza. Es decir, pueden usar tecnologías mucho más limpias. No estoy hablando de ventiladores o paneles solares que todavía no son negocio, pero sí de gas natural, ¿no? El gas natural hoy permite producir contaminando mucho menos, con eso podemos resolver la gran angustia que tienen todos sobre el cambio climático y demás, sin necesidad de estar sufriendo demasiado. Esto es parte del proceso en el que vamos a estar. Todos estos cambios ocurrieron empezando en los Países Bajos a mediados del siglo XVI. En el siglo XVII se mueven a Reino Unido, en el siglo XVIII hacia los Estados Unidos, durante el siglo XIX Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el resto de Europa Occidental, y para mediados del siglo XX incluso Japón, Corea y Europa mediterránea se convierten en países modernos. Y hoy estamos así. Los modernos son los rojos, los rosaditos somos los que queremos ser modernos y los anaranjados son los que no quieren ser modernos. Nosotros queremos ser modernos. ¿Por qué queremos ser modernos? Pues fundamentalmente porque no lo somos, ¿no? Esa es la razón. ¿Y por qué no somos modernos? Porque no estuvimos en la modernización. En el proceso de modernización que inició a mediados del siglo XVI, nosotros no participamos. Nuestro rey entonces, Carlos V, era el gran enemigo de la Reforma Protestante y nos mantuvo alejados del inicio del capitalismo. Su hijo, Felipe II, fue el gran enemigo de la Casa de Orange, la casa gobernante de Países Bajos, que es el origen de toda la modernidad del mundo. Y 200 años después, cuando Napoleón disemina las ideas de la modernidad por toda Europa, incluyendo España, nos independizamos. ¿Para qué nos independizamos? Para que no nos llegaran esas ideas extrañas. O sea, el cuento de Hidalgo y Morelos y Bolívar son cuentos, ¿eh? La razón de la independencia de América Latina es evitar que la modernidad que se estaba propagando por toda Europa fuera a llegar aquí con nosotros. ¿Por qué? Pues porque eso implicaba la pérdida de privilegios. Entonces preferimos que no pasara eso. Y América Latina siguió siendo un lugar de privilegios los siguientes 200 años. Y por eso hoy América Latina es el continente más desigual del mundo. Es el continente más violento del mundo y es el continente más corrupto del mundo. Porque no quisimos modernizarnos. Y entonces, mientras aquellos países dedicaron 500 años a transformarse, nosotros empezamos a intentarlo hace 25. Y luego ustedes quieren que funcione. Pues no. O sea, si cuesta 500 años, a lo mejor se los dejan en 100, en 50, pero en 25 no sale, no hay manera, me explico. Vean cómo era México. ¿Por qué no hemos logrado salir de ahí? Pues porque nosotros no podemos entender la incertidumbre aún. Los países latinoamericanos, los mexicanos, no sabemos qué hacer con la incertidumbre. Los economistas dicen que somos adversos al riesgo, ¿no? Pero la palabra correcta es miedosos. Nos da miedo todo. ¿Por qué? Pues porque no aprendimos a enfrentar la incertidumbre nunca. En el siglo XX en México no había incertidumbre alguna, no había ni que pensar. El gobierno decidía qué información recibían, decidía quién seguía gobernando, decidía quién podía hacer negocios y en qué áreas. No pensábamos. Y si no hay incertidumbre de por medio, pues no se puede generar ni conocimiento ni riqueza. Por eso hoy en México no hay ni riqueza ni conocimiento, pues, si no sale de la nada. Es que no hemos dedicado a ello. En el siglo XX en México ustedes no elegían ni quién los gobernaba ni qué querían comprar. Comprábamos lo que había. Y lo que había siempre era una sola cosa de cada producto. No podíamos elegir. Esto cambia en 97. A partir de 97 México es una democracia. A partir de 97 el presidente de la República no tiene poder. La Suprema Corte y el Congreso controlan al presidente de la República.